Muy bien, hermanas y hermanos, amigos, Dios les bendiga nuevamente. Comenzamos entonces ahora formalmente a esta octava y última clase del curso Dios verdadero, hoy 28 de octubre. Muy bien, vamos entonces al inicio de la clase. Bueno, las enseñanzas de Jesús, resumidas obviamente en el credo apostólico, y básicamente eso es lo que hemos estado recopilando o analizando. Pues bueno, ahí obviamente una pregunta que espero para nosotros no sea, o sea, que para nosotros sea obvia, pero lamentablemente para el mundo que cree no necesitar de Dios no lo es tanto. Y es esa misma que ven ahí. ¿Cuál es nuestro estado natural sin Dios? Pecadores, muertos en delitos y pecados. Exacto. O sea, o podríamos incluso tal vez resumirlo de manera más fácil, simplemente muertos espiritualmente. O sea, el hecho de que, y recordemos, eso no quiere decir que no haya bondad, digamos, civil dentro de nosotros. No es necesario ser un delincuente para estar muerto en delitos y pecados. Recuerden lo que les comentaba o estudiábamos en clases anteriores. El ser pecador no es fruto de una acción, sino es fruto de una condición. O sea, insisto, yo no tengo, por ejemplo, yo no tengo que hacer nada para llamarme Andrés San Martín Arrizaga, ¿no es cierto? No tengo que andarles mostrando a ustedes a cada momento mi cédula de identidad, mi DNI o mi pasaporte para que quede claro que yo soy Andrés San Martín Arrizaga. Yo simplemente lo soy y punto. Lo mismo con ustedes con sus respectivos nombres. No tengo que hacer nada en particular para algo así, para llamarme así. Lo mismo en este caso, no es que se haga o se deje de hacer para estar muertos sin delitos y pecados. Recuerden, ¿quién escribió esa frase? Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pablo. Y Pablo, recordemos, escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, o sea, estamos hablando de una persona que fue directamente llamada cara a cara con Cristo, por Cristo. O sea, no es alguien que podemos decir que era una persona pecadora, digamos, en el sentido tradicional del término. O sea, era alguien, digamos que, o sea, recordemos, Pablo en ese sentido era muy autocrítico sobre su situación. En otros versículos, él, ¿cómo se denomina? Un carnal vendido al pecado. Y estamos hablando ya del Pablo converso, hijo de Dios. Por eso es que nosotros los creyentes insistimos, o deberíamos insistir en el hecho de que somos simultáneamente justos y pecadores. Por eso la pregunta en ese sentido iba en nuestra condición natural. O sea, nuevamente, o sea, usted no tiene que hacer nada para tener vida, digamos, física. Usted y yo. No hicimos nada literalmente para eso. La vida simplemente se nos concedió espiritualmente hablando por parte de Dios para que nuestros padres nos trajeran al mundo. Y ya está. No se trata de que no andamos recordando también a cada momento, sí, estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo. No, simplemente vivimos y punto. Y bueno, y por lo mismo, ¿cuál fue la vía de obediencia? ¿Cómo fue, perdón, la vía de obediencia de Jesús una sustitución? Una vida perfecta, pastor. Sí, o sea, fue una vía de sustitución, claro, en primer lugar porque fue una vía perfecta, o sea, la vía perfecta que nosotros no podíamos vivir. O sea, pero ¿en qué sentido una sustitución? De que Dios obviamente exige y pide una vía perfecta de parte de nosotros, pero obviamente esa vía perfecta no la vamos a llegar a tener nunca, y a buena hora. Porque, por ejemplo, alguna vez escuché a alguien de X iglesia, no viene al caso mencionarla, que decía que el cristiano llegaba en algún momento a un grado de, por así decirlo, éxtasis espiritual, a tal nivel que el cristiano ya no pecaba, o debería no seguir pecando. Pero díganme, si eso fuese verdad, ¿qué cosa sería absolutamente innecesaria?
Si es que fuera verdad que El en sacrificio de nosotros Cristo. ya no está el pecado. Perdón, creo que alguien dijo. Sí, pastor, yo quiero comentar la pregunta, dice, pues él en su vida Jesucristo acreditó buenas obras a nosotros. Exacto, acreditó. La palabra acreditó obviamente viene de la palabra crédito, o sea, nos dio algo que nosotros no teníamos. Piénsenlo incluso en un sentido bancario. Cuando se le da un crédito, ¿qué se le da a usted? ¿Algo que tiene o algo que no tiene? Algo que no tenemos. Claro, Profesor, y que necesitamos de una tercera persona o de una tercera institución, ya sea un banco, un prestamista, lo que sea, que nos dé ese algo, probablemente dinero, que nosotros no teníamos y que nos era imposible tener. Y por lo tanto necesitamos de alguien que nos acreditara con esa cantidad, insisto, de dinero. En ese caso, nosotros necesitábamos esas buenas obras, esa perfección, esa vida perfecta que Dios espera de sus hijos, pero que obviamente nosotros no podemos ni vamos a poder tener. Por eso el ejemplo que les daba, esta persona llegaba, como les decía, a esa lamentable, no sé, tan bien intencionada como lamentable idea de que el cristiano llega o puede llegar a no pecar en algún momento. Insisto, ¿qué dejaría de ser necesario si no pecáramos? profesor, una consulta. No recuerdo si dice en Pedro, en una de sus cartas, que el que es nacido de Dios vence al mundo. Y hay una parte donde dice que el que también es nacido de Dios, o sea, dice, no hace pecado o la palabra correcta es no continúa en el pecado. O sea, no nos exilia de ser pecadores, pero también se ha prestado para varias interpretaciones acerca de la gracia, ¿me entiendes? Que, o sea, uno puede pecar cuando se dé la gana y que Dios le va a perdonar siempre. O sea, no sé cómo se llama, pero tiene una palabra Es que específica eso. la gente que usted menciona, en el fondo lo que está tratando de hacer es estafar a Dios, como una manera de decir, ok, me arrepiento, Dios me perdona, por supuesto, y entonces vuelvo a pecar, y después me vuelvo a arrepentir, pero después vuelvo a pecar. En el fondo, insisto, es una especie de muñequeo que obviamente no es ni el espíritu ni la letra de aquel versículo bíblico. O sea, nosotros como creyentes, por supuesto, vamos a anhelar y a buscar el alejarnos del pecado, pero alejarnos del pecado a plenitud es algo que no vamos a lograr nunca. Insisto, si nosotros pudiéramos decir en este momento determinado, el pecado ya no está en mí. En primer lugar, estaríamos diciendo que estamos mejor que Pablo, por ejemplo. ¿Y lo estamos? Creo que no. No. Profesor, pero somos pecadores. Obvio que sí somos pecadores, pero ¿cómo les digo? La otra vez también tiene que ver mucho con nuestra naturaleza, porque usted dijo en una clase anterior que tenemos ese título de pecadores porque tenemos una naturaleza pecadora, pero no necesariamente porque estamos cometiendo cada momento pecados o algo así, no sé si me Exacto, explico. pero según la lógica de la persona de la que le hablo, llega un supuesto momento en que no se comete ninguno y que uno después no va a cometer ni como que Ah, eso sí, obvio que no, pues si la no, natura, ¿para qué necesitaríamos de Jesús si claro, podemos llegar a esa perfección? es como decirle, no sé, pues supongamos que, no sé, ya que cumplí 40 años hace un par de días, no sé, pues al cumplir ese día, ok, nunca más supuestamente, no cometí pecados. Entonces, literalmente podría decir, ok, Cristo, de ahora en adelante, desde mis 40 años, dejo de necesitarte, dejo de necesitar de tu gracia. Insisto, ¿pero por qué? Porque está ese concepto equivocado tanto de santidad como de pecaminosidad. O sea, la gente piensa que la santidad está en nosotros. O sea, por mucho que a veces los creyentes evangélicos, ah, eh, obviamente nos alejamos del mundo católico, pero de una u otra manera está en nuestro pensamiento esa idea de que es pecador, es santo, perdón, el que no comete un pecado, el que mantiene una vida, digamos, ética y moralmente perfecta ante Dios. Eterno por este alimento, por haber permitido. Es Gracias, imposible eso, Santo. claro que no.
Padre, te Pero de una, agradecemos cada pero vez más, Señor, en esta hora. si de una u Padre, otra podemos manera compartir en esta noche, se piensa bendito eso, Dios. es porque Gracias, Papito Santo. precisamente Bendícenos, algo Señor, en este plato, que para que no falte el pan del día en nuestra mesa, Papito es por- Santo Celestial. Le agradecemos que lo recibimos en el nombre de nuestro Señor por Salvador favor, Jesucristo. Amén. silencio, por favor. Pero de alguna u otra manera, esa mirada del pecado y de la vida en pecado, si lo piensan, es bastante unible, por así decirlo, al pensamiento católico, Se vota estos casos van eh, sim. en el sentido de que, de creer que nosotros podemos dejar superar el pecado y llegar a una especie de éxtasis espiritual. No hay No, claro, eso es, ya ese es como irse ya al extremo, mejor dicho. No, y la Biblia no dice eso claramente. Por supuesto. Entonces eso quiere decir que tenemos un registro perfecto ante Dios nuestro Padre. ¿Por qué? Pero no precisamente porque el registro sea nuestro, sino porque Cristo nos mira, Dios, Jesús. nos mira por los ojos, por así decirlo, ante el espejo de Cristo, no ante el espejo de las obras de Andrés, de Edwin, de Marcelo, de Oliver, etcétera, de Martín Lutero, etcétera. Por muy buenos que podamos ser cívicamente hablando. No se trata de eso. Bueno, la pregunta también, ¿por quién murió Jesús? Es un tanto, espero que lo recordemos. Murió por todos los pecados de todas las personas de todos los tiempos. ¿Qué declaró Dios en la muerte de Cristo? En la muerte de Cristo y confirmada por la resurrección de Jesús, punto muy importante, por cierto, Dios declaró a todas las personas inocentes ante Él y perfectas a sus ojos. Aquí recuerden, entra el conflictivo tema que lamentablemente está mucho más difundido de lo que tal vez ustedes crean en el ámbito teológico. O sea, ¿Cristo de qué manera murió? ¿Espiritual? Lo que estuvo en la cruz y que murió, ¿qué era? Un Cristo, En su naturaleza humana. pero por lo mismo era un cuerpo ¿de qué tipo? Pecaminoso. No, No, un cuerpo humano, un cuerpo natural, no un sé. cuerpo Claro. natural con todo lo que implica ser un ser humano. Por lo Claro. tanto, si murió Cristo de manera corporal, que ese en realidad es el concepto exacto, de manera Ajá. corporal, ¿cómo tenía que ser necesariamente la resurrección para que esa resurrección se considerara válida? Igualmente, corporal. De la misma manera, por supuesto. Por ejemplo, hay algunas sectas, adventistas, testigos de Jehová, que dicen que lo que resucitó fue otro cuerpo de Cristo. O lamentablemente muchos en el mundo actual afirman que lo que resucitó, la resurrección es una cosa espiritual solamente. Pero está en el pastor reinter- Lucas, lo dice. Cuando el camino a Maús, los hombres, o sea, tocaron, era real. O sea, es algo ilógico pensar eso, ¿no? No solo es ilógico, sino también es contradictorio, porque insisto, que no sería una resurrección si lo que resucitó fue un espíritu, como afirman claro. los testigos de Jehová, o que se encarnó en otro cuerpo, o que simplemente el mundo moderno trata de buscarle, por ejemplo, algunos teólogos herejes que han existido lamentablemente. Por ejemplo, uno de los más famosos se llamaba Rudolf Bultmann. Él decía que la resurrección significa que Cristo vive en mí. A ver, Sí. ¿Cristo vive en mí? Por supuesto. Claro que Cristo está en mí. No hay nada de malo en eso. Pero ¿cuál es el error y la herejía de esa enseñanza? Que la resurrección de Cristo al tercer día, la que recordamos todos, es una resurrección, digamos, que no depende de... Porque ¿qué pasa si Cristo no vive en mí? ¿Quiere decir que Cristo no resucitó entonces? Supongamos que Cristo, no sé, no sé, 100 años después de Cristo hayan desaparecido todos los creyentes. Cosa que estuvo bastante cerca de pasar, por lo demás, por la persecución. Eso quiere decir, y hubieran desaparecido, insisto, todos los creyentes. ¿Eso quiere decir que Cristo no resucitó entonces? Bajo la lógica de lo que dice esta gente, que la resurrección significa que Cristo vive en mí. Obviamente que no. ¿Por qué? Claro. Recuerden,
el hecho de que, porque eso convierte a la resurrección en un asunto, por así decirlo, subjetivo, que depende de mí. En cambio, no, la resurrección bíblica es una resurrección que sucede independiente de lo que usted o yo pensemos al respecto. Cristo resucitó al tercer día, aproximadamente, no sé, en el año 39, calculan algunos, y punto, independiente de si nosotros aceptamos la verdad de esa resurrección o no. También Sí. creo que Pablo usa un verso para eso cuando dice que si nosotros no creemos en la resurrección de Cristo, vana es nuestra fe. O sea, ¿de qué sentido creeríamos que nosotros también vamos a resucitar si Jesús no resucitó? Sí, por supuesto, sí, entiendo perfectamente esos versículos que usted menciona, estamos de acuerdo, pero si estas personas dicen que Cristo resucitó de otra manera, ¿cree de verdad que le va a importar un par de versículos que aparecen más adelante? O sea, por un lado niegan el hecho más fundamental de la fe cristiana, la resurrección de Cristo, y les va a importar un par de versículos más. O sea, niegan niegan la veracidad del relato más importante de toda la Biblia, la resurrección, y les va a preocupar un par de versículos que haya al respecto. Lamentablemente no. O sea, por algo me refería a estas personas, que lamentablemente son muchas más de las que ustedes creen, derechamente como herejes. Insisto, ¿no? Son cosas que son incompatibles, pero que a ellos les da igual. Ese es el problema. Nada. Bueno, ¿qué nos conecta con la bendición de salvación de Jesús? El don de la fe, nuestra simple confianza en las promesas de Dios, nos conecta con la salvación que Dios ganó para nosotros. Y no da los Dios deberes. ganó la salvación. No sé cómo tan cogieran otros manos. Yo volteé, espero el video y no le nada. Da, pero eso también favor, apenas para silencio. una hora. No puedo continuar si están hablando tan fuerte. Yo solo viendo en cómo se llama, estoy aprendiendo. En vez de revisando los vídeos en un video en YouTube. Ok, bueno. A ver. El perdón que encontramos en Cristo obviamente es total, completo y eterno. O sea, no es un perdón, por así decirlo, temporal o que Cristo pagó por algunos pecados, pero por otros no. Por ejemplo, por ahí se me vino a la mente cuando preparaba la clase, el típico ejemplo que dicen, que es ese versículo que está tan mal interpretado respecto de que Cristo pagó por todos los pecados. El pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Mucha gente piensa que ese versículo habla, no sé, por ejemplo, que usted menciona al Espíritu Santo y al costado de la frase diga alguna vulgaridad, por ejemplo, o alguna palabra incorrecta. A ver, obviamente, ¿corresponde que digamos alguna palabra incorrecta o indebida relacionada con el Espíritu Santo? De ninguna manera, obviamente. No. Pero ¿en qué consiste la blasfemia contra el Espíritu Santo? Piénselo así, nosotros creemos en un Dios único, doble, trino. Trino, por supuesto. Dios trino, claro. Por lo tanto, si usted está negando el poder del Espíritu Santo, está negando a su vez ¿qué cosa? Todo. Todo lo demás. Por lo tanto, Claro. lo que se describe cuando se dice la blasfemia contra el Espíritu Santo es derechamente negar Rechazar. de Dios, de rechazar, claro, de estar en contra de Dios en su totalidad. O sea, no es posible, por así decirlo, ok, yo adoro a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo lo dejo de lado. Eso es obviamente algo absurdo, no, es incompatible. No, o al revés, yo creo, existe, por ejemplo, un movimiento que está bastante metido en algunas iglesias, más de lo que la gente piensa, llamado los solo Jesús. Hay iglesias que tal vez ni siquiera se dan cuenta, pero claro, ellos dicen, no, Dios Padre simplemente es una diferente manifestación de Dios Hijo, pero no creen en una Trinidad como la que creen ustedes y yo.
Entonces, ese es un movimiento que, bueno, en algunas iglesias, no viene al caso mencionar cuáles, pero está muy metido, a veces, en algunos sectores del mundo evangélico latinoamericano. Entonces, recordemos, mientras leía en el Salmo 103, nos decía, nos ha tratado como merece no nos ha tratado como merece nuestra maldad, ni nos ha castigado como merecen nuestros pecados. En cambio, Dios trató a Cristo como nuestros pecados merecían, y lo castigó con un castigo eterno por todos los pecados del mundo, aquel Viernes Santo, hace casi unos 1970 años aproximadamente. O no, perdón, no, sí, bueno, no, en realidad ya 1990 años. Bueno, ahora obviamente tenemos la salvación, gracias a lo que mencionábamos recién. Tenemos la vida eterna y una morada celestial que nos espera. El cielo entonces será un lugar maravilloso donde no habrá pecados ni los efectos del pecado. Estaremos con nuestro Salvador para siempre. Y con nuestro Creador, por supuesto. Entonces, nuestra conversación sobre nuestro futuro nos lleva a una discusión sobre el polémico tema de los últimos tiempos. Lamentablemente, muchas personas les ha importado, se les ha enseñado, enseñanzas muy equivocadas sobre el fin del mundo. Y eso vamos a analizar ahora unos minutos. O sea, la comprensión bíblica de la escatología. La escatología es el estudio de los últimos tiempos en la teología cristiana. Es que el mundo está experimentando actualmente los últimos tiempos, como lo señala primera de Pedro 1:20. Entonces, el día del juicio podrá llegar en cualquier momento y nadie sabe cuándo será, cosa que espero todos sepamos. Después del día del juicio, los creyentes en Jesús estarán en el cielo, o estaremos en el cielo para siempre, y los incrédulos estarán en el infierno para siempre, tal como lo dice Mateo 25:46. Entonces, ahí entran lamentablemente muchas divisiones que han entrado en el cristianismo. Insisto, espero seguramente algunos de ustedes están en desacuerdo con lo que vamos a plantear ahora, pero nuevamente respeto vuestras opiniones, pero espero ustedes entiendan que Academia de Cristo y la Iglesia Luterana Confesional también tenemos una muy clara al respecto. ¿Por qué? Porque ahí entra el llamado tema del dispensacionalismo o el tribulacionismo. O sea, muchos cristianos creen en la enseñanza del arrebatamiento, en donde antes del último día los buenos creyentes serán arrebatados y repentinamente serán llevados al cielo. Basan esta enseñanza en una lectura incorrecta de Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, que habla de un tipo de arrebatamiento, pero no se parece en nada, si lo analizan, al tipo de arrebatamiento que se enseña actualmente, los llamados milenialistas o dispensacionalistas. Por ejemplo, el problema es que, a ver, o también el problema con este tipo de arrebatamiento, o sea, no es que nosotros no creamos, por cierto, en el fin de los tiempos y la vida eterna, etcétera, sino que en lo que diferimos con esta interpretación es precisamente esa interpretación tan literalista que curiosamente en este caso se hace. A ver, por ejemplo, veamos, Primera de Tesalonicenses, mejor busquémoslo, leámoslo de inmediato. Primera de Tesalonicenses 4, nos dice, del 13 al 18. Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos adelantados a los que durmieron. Porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que quedamos conjuntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes y a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras.
A ver, de acuerdo a lo que leemos, además de no ser este llamado arrebatamiento pretribulacional, que es la doctrina que al respecto de ese tema está más difundida, porque hay algunos que creen en el arrebatamiento intertribulacional, otros en el arrebatamiento posttribulacional. Entonces, la enseñanza del arrebatamiento va en contra de la doctrina fundamental de la salvación solo por gracia. Por ejemplo, un sitio web que promueve la doctrina del arrebatamiento, en realidad hay miles, dice lo siguiente acerca de una preparación para el arrebatamiento. Dice literalmente, tomado, por supuesto, amar a Dios con todo tu corazón y amar a tu prójimo como a ti mismo solo es el punto de partida. Saber cómo hacer esto en la práctica requiere más información. Afortunadamente, Jesús dedicó gran parte de su tiempo a hacer exactamente eso. Puede encontrar la mayoría de los detalles de lo que usted debe hacer, nótese la palabra, hacer, en el Sermón del Monte, Mateo 5 al 7. Otras partes de los evangelios repiten y profundizan las áreas de cambio. Jesús los describe como el buen fruto que debe producir y el mal fruto que no debe producir. Nótese, producir usted. Pero si las acciones no siguen a su creencia, entonces su creencia o fe no está enfocada en lo correcto. ¿Piensa usted que Jesús es el único Salvador sin ser el Señor que requiere obediencia para ser tu Salvador? Esto lo pone a usted en un terreno inestable. Entonces, esta web desafortunadamente sigue lo que la mayoría dice sobre el arrebatamiento. ¿Cómo va esa enseñanza contra la salvación de Cristo solo por fe solamente? ¿O la salvación por gracia? Bueno, a ver, insisto, reconozco que esto es un tema muy polémico a ver, lamentablemente ha traído, pese a que buscaba originalmente esta doctrina, la unidad de la iglesia cristiana, la verdad lo que más ha hecho es dividirla. Y ha permitido el surgimiento de nuevas sectas, o no nuevas, pero sí en algún momento prácticamente porque lamentablemente yo creo que todos ustedes han vivido o conocido algo de eso, en muchas iglesias pareciera que el tema a predicar, el tema al cual difundir, no es la salvación por gracia, no es la resurrección de Cristo, sino ¿cuál es? La segunda venida de Cristo. Y por ende la tribulación, etcétera, todo el sistema como les acabo de mencionar. Por ejemplo, hay muchas iglesias que tal vez ustedes mismos la han visto y que su nombre es Cristo viene pronto. Ok, sí, sabemos que Cristo viene pronto, excelente. Pero, ¿cuál es la venida de Cristo que hay que predicar? ¿Cuál es ¿Perdón? Salvación por fe. Sí, pero eso precisamente, la pregunta apunta a otra cosa. ¿En qué momento fue entregada o enseñada la salvación por la fe? ¿En la segunda venida? No, en la primera. Obviamente que en la primera. Entonces, o como dice, recuerden las palabras de la Gran Comisión, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y lamentablemente pareciera que para los grupos o iglesias que adhieren a esta doctrina del dispensacionalismo tribulacionista, la doctrina es solamente el fin de los tiempos. Entre eso, obviamente, han surgido lamentablemente muchísimos profetas. Tal vez la primera iglesia que ustedes que se conoció, que surgió por ese tema, fue lo que hoy conocemos como la iglesia adventista, que con William Miller y su hermano William, la verdad no recuerdo, pero eran los dos hermanos Miller, que eran devotos miembros de una iglesia evangélica, y bueno, hicieron sus interpretaciones, sacaron cálculos, y llegaron a la conclusión de que creo que en el 1854 Cristo iba a volver, iba a llevarse a cabo la segunda venida. ¿Qué creen ustedes que pasó? ¿Llegó o no? No. Bueno, creo que estamos en el año 2020 y todavía eso no ha pasado. En ese sentido, ¿por qué muchos suelen creer que la señora Elena White fue la fundadora del mundo de la iglesia adventista? Porque en realidad ella fue la que resucitó el movimiento, literalmente. Porque obviamente después de que Cristo no volvió el año en que ellos dijeron, el movimiento estuvo a punto de morir, pero
lo que hizo la señora White fue que le dio una reinterpretación a dichos a dichas fechas, y entonces interpretó que la frase que Cristo entró en el santuario no tenía un significado literal, sino que solamente espiritual. Entonces, como que lo que pasaba era que Cristo entró al santuario en el año 1800, insisto, creo que 1854. Bueno, lo pueden buscar sin problemas después en cualquier página de internet, en Google, va a aparecer Segunda Avenida de la Iglesia Adventista, con esas frases así. Pero entonces, dígame, ¿creen ustedes que Cristo entró al santuario en 1854 o en el año 2000 o en el año 1900? No. O sea, Cristo, ¿hay un lugar en el que Cristo haya tenido que entrar alguna vez? Cristo es omnipotente y omnipresente, por lo tanto, ¿qué lugar santo no le pertenece por derecho propio a Cristo? Pero insisto, obviamente esa es eso es una secta. La otra que continuó con esta cosa fue los autoproclamados testigos de Jehová, que enseñaron que Jesucristo iba a volver o que los llamados tiempos de los gentiles, que originalmente le llamaban precisamente a la segunda venida, se cumplía en el año 1914, cosa que por supuesto tampoco sucedió. Y obviamente tuvieron que reinterpretar dicha pseudo profecía y decir que eso era que la frase exacta que ellos utilizaban de que, a ver, déjenme recordar un poco, la frase era que habían terminado los tiempos de los gentiles, y que eso significaba simplemente que Cristo volvía a adueñarse de la tierra o del mundo en el 1914. O sea, básicamente están diciendo que según ellos, que desde la Gran Comisión, o sea, desde la ascensión de Cristo hasta 1914, Cristo no fue el Dios del cielo y de la tierra, o sea, el rey del cielo y de la tierra. O sea, le quitan parte de sus atribuciones a Cristo. Bueno, curiosamente, ambas iglesias no creen en la Trinidad, no creen en la resurrección corporal de Cristo. Eso es como un ejemplo para que vean de que la herejía nunca viene sola. Nunca van a encontrar una iglesia en donde acepte una herejía, pero que no acepte otras más también. Pero, insisto, el problema con esta doctrina del dispensacionalismo es que, claro, al enseñar que Cristo o Dios trabajó o trabaja en 7 dispensaciones, si mal no recuerdo, es que convierte la gracia de Cristo solamente en una etapa de la historia. No sé si alguna vez han visto el folleto en donde se explica o el libro, en realidad es un libro de unas 20 páginas que es ancho, de tapas rosadas, si mal no recuerdo, que es muy popular en las librerías evangélicas, y que explica las 7 etapas de la Segunda venida. de la segunda, no, ni siquiera de la segunda, sino en realidad de todo, por eso se llama dispensaciones, o sea, de las 7 dispensaciones de Cristo. Y entonces, literalmente, de acuerdo a eso, a esa enseñanza, la gracia de Cristo es solamente, como lo dicen ellos mismos, un paréntesis en el plan de Cristo. Otra frase que, a mi opinión, traspasa la línea de la idolatría, es una frase muy común de ellos. Israel es el reloj de Dios. Es muy común escuchar en personas adherentes a ellos que afirman eso. Y cuando hablan del Israel literalmente, de los hijos de Abraham. Incluso ahora, por ejemplo, algunos consideran, o la gran mayoría consideran, que la fecha 1948, si mal no recuerdo fue el 18 de abril, fue una fecha profética para el pueblo cristiano. ¿Por qué? Porque esa fecha fue cuando el pueblo no el pueblo de Israel, el pueblo judío, después de todas las atrocidades que tuvieron que sobrevivir en la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, entonces la ONU permitió, claro, con el fuerte apoyo de Estados Unidos y el Imperio Británico, que los judíos volvieran a establecerse en el que hoy conocemos como el Estado de Israel.
Incluso hubo, ¿no se imaginan la idolatría que existió cuando hace no mucho? Creo que hace, tal vez ahí, no sé si recuerdan Daniel o Christopher, ¿recuerdan Capital, cuando, Jerusalén. cuando el presidente Trump trasladó la embajada desde Tel Aviv, la embajada norteamericana, hasta Jerusalén nuevamente? Y hubo gente que literalmente, me consta, acá en Chile, detestaban al señor Trump, independiente de la opinión que yo tenga de él, pero cambiaron de opinión radicalmente porque prácticamente decían el presidente Trump, prácticamente lo ponían al nivel de un profeta por el hecho de que estaba cumpliendo con el plan de Dios. O sea, literalmente, insisto, da igual la opinión que tenga, buena o mala, del presidente Trump. Pero creen, o sea, ¿acaso el plan de Dios tiene que ver o no con lo que haga un presidente, un rey, o incluso un pastor? O sea, si estamos de acuerdo, o sea, ¿qué importa? Literalmente, o sea, Dios va a hacer su plan de la manera en que lo estime conveniente, en el momento que lo estime conveniente y de la manera que lo estime conveniente. Entonces, ese es el problema, que también esta doctrina pone una centralidad en el pueblo judío, como que todo el mundo, todo pasa en relación a lo que tenga que ver el Israel literalmente de la carne. Por eso es que entonces creen ellos que Dios por un lado tiene un pueblo, o sea, el pueblo judío, y por otro lado tiene una iglesia, o sea, como que Dios, tiene dos pactos paralelos, con su iglesia, nosotros, pero simultáneamente también con Israel. Y entonces mucho del tema profético lo hacen a veces en cosas del tabernáculo desaparecido, del templo, o con las fechas que tengan o no que ver con el mundo judío. Es cierto, sé que suena bastante poco popular decir que Israel no es el pueblo de Dios, pero recuerden las palabras de Cristo mismo. O sea, el pueblo de Dios, Israel, eran los descendientes de ¿qué persona? De Abraham. De Abraham. ¿Y cuál fue cuál fue las palabras de Cristo respecto de los hijos de Abraham? Yo los encontraría hasta debajo de las piedras. Exacto. Entonces, quiere decir, ¿es posible entonces la idea de que hoy Cristo, Dios, tenga un pueblo y a su vez tenga una iglesia en igualdad de condiciones? No. No, No, Dios no es una se falsa estaría idea. contradiciendo en ese sentido el plan de Dios. O sea, insisto, sé que en general el mundo evangélico latinoamericano tienen yo creo que la amplia mayoría tienen una especie de, no sé, centralidad en el mundo judío. Incluso acá en Temuco sé que hay 6 iglesias, o comillas iglesias, que todas se llaman casa de Israel, casa de David, perdón. Y que incluso ellos pretendiendo ser una iglesia pentecostal evangélica, pero realizan todos los rituales evangélicos, judíos que les son posibles. Incluso cometen el error de creer, de tener la estrella de David en lugar de una cruz. ¿Por qué digo que es un error? Mucha gente, la estrella de David, ¿saben desde cuándo proviene? ¿Creen De acaso origen que estaba pagano. en el templo de Salomón? Es de origen pagano esa estrella. Exacto, o sea, no sé exactamente el origen, quién la habrá diseñado, pero es un símbolo que no tiene más de 200 años. Ese fue un símbolo creado por los llamados grupos sionistas, que eran precisamente los grupos, y en algunos casos bastante violentos, que en el siglo XIX comenzaron a pelear contra los musulmanes para eventualmente poder recuperar lo que hoy conocemos como el Estado moderno de Israel. No es un símbolo bíblico. O sea, hasta esa famosa película de hace unos, ¿cuántos será? 50 años, sobre Salomón, ahí aparece supuestamente en el templo, aparece la estrella de David. Esa imagen es absolutamente falsa. Los judíos nunca tuvieron aquella estrella como un emblema. Para nada. Insisto, es un símbolo que, no sé, es del 1800. Exactamente no sé qué año, pero no es más antiguo que eso. Mis ojos, hijita. Entonces,
El problema es que esta doctrina pone la confianza en la vida, de la vida eterna, insisto, en un pueblo o en un tipo de, o en las buenas obras que yo pueda hacer para que Dios me amerite a que me lleve al arrebatamiento. Entonces, lamentablemente, insisto, esta doctrina lleva a grandes errores, como ya el tema, como les decía, de la centralidad del mundo judío, como el hecho de que Dios tiene dos pactos simultáneamente, y el hecho, además, que es según, de acuerdo a eso, la ley todavía está vigente. Porque, recuerden, ¿cuáles fueron las palabras de Cristo antes de morir en la cruz? Consumado es. Exacto. ¿Y qué cosa estaba precisamente consumándose? Y el pacto. El pacto, la ley. Y precisamente, ¿qué cosa era lo que unía al pueblo judío con Dios? La ley. La ley. La ley. Y por lo tanto, si la ley ya no se ha de, no sigue siendo, de hecho, la misma Biblia dice, ellos invalidaron mi pacto. O sea, y más aún, Cristo cumplió ese pacto. De hecho, todo el sistema, si es que, recuerden, una de las características que hacían incumplible la ley era el hecho de que la ley o se cumplía en un 100% o no se cumplía. Por eso es que nadie podía cumplirla, porque nadie tenía esa capacidad excepto Cristo. Y díganme, una persona, por mucho que se esmere, supongamos que toma los, creo que son 364 mandamientos del Pentateuco. ¿Es posible cumplir la ley de Dios en plenitud hoy en día? Supongamos que encontramos a la persona más santa posible. ¿Puede cumplir con toda la ley? No. No. Claro que no. ¿Qué le faltaría, por ejemplo, para ser bien gráficos? Hay un par de cosas que sería imposible que una persona, por mucho que se esmerara, no podría cumplir con toda la ley. Amar a Dios con todo su corazón, toda su alma, toda su mente. No, toda perfectamente su fuerza. podría. No. Una persona... No podría porque no le Divinos. conoce sin Cristo. Pero supongamos que es un cristiano que cumple la ley, o que quiere cumplir la ley. Pero hay algún par de cosas que van más allá de, por ejemplo, ¿qué era lo más fundamental en la ley judía que había que cumplir? O en la Torá, digamos. Expiaciones. El sacrificio expiatorio, exacto. Y dígame, ¿dónde era necesario hacer el sacrificio expiatorio? El templo. Ya, ¿y qué pasó con el templo? Ya, y hasta donde tengo entendido, jamás se ha vuelto a reconstruir. Incluso fue totalmente destruido por un incendio. Algunos creen que hace poco en una charla que averigüé que precisamente se cree que no fue ordenada su destrucción, sino que fue un accidente que guió a un incendio, lo cual en realidad es lo mismo. Pero ese templo había quedado absolutamente obsoleto para cumplir la ley de Dios. ¿En qué momento? Cuando Cristo murió. Pero ¿qué cosa sucedió que hizo que el templo quedara literalmente inútil para el sacrificio? Porque ahora Porque Cristo fue el último. Ya, sí, pero insisto, ¿qué cosa sucedió puntualmente que hizo que dejó claro que el templo ya era inútil? Que no estaba el arca tampoco ahí. Además de que no estaba el arca, por cierto, claro, pero puntualmente, pero seguía habiendo otra cosa. Más importante que el arca, de hecho. ¿Qué estaba dentro del velo? La ley. Lugar santísimo. El lugar santísimo, la presencia de Dios mismo. ¿Y qué pasó con el velo? Se rompió, se rompió para abajo. Se rompió completo. O sea, eso demuestra que, por lo tanto, la presencia de Dios que antes estaba solamente limitada a un lugar de un par de metros cuadrados, ahora pasa a estar con todo el mundo. Y más aún con el derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Entonces, por eso les digo,
por mucho que una persona muy buena, muy santa, si lo quieren, se esmerara en cumplir toda la ley. Si en el caso de que es un hombre que se circuncide, todo. Pero le faltaría lo más importante, el sacrificio expiatorio. Y supongamos que alguien reapareciera al templo, porque algunos dicen que el templo se va a reconstruir a escondidas, qué sé yo, que puede hasta haber una guerra, etcétera, etcétera. ¿Quieres café? Supongamos que se hiciera el sacrificio expiatorio. ¿Qué significaría eso? ¿Otra vez? ¿Qué significaría que se lleve a cabo el sacrificio expiatorio? Es derechamente un insulto a la muerte de Cristo. Sería un insulto a la muerte de Cristo en la cruz. Porque estarían diciendo, ok, necesito un cordero, quemar un cordero una vez al año, sacrificar un cordero al año para que me perdonen mis pecados. Y precisamente eso fue lo que terminó con Cristo cuando dijo consumado es. Pero luego los dispensacionalistas sí enseñan que los sacrificios se van a reanudar, ¿no? Exacto, de hecho, qué bueno que me lo recordó. La verdad no lo había recordado, pero claro, buena parte del dispensacionalista, no todos por cierto, pero creen que el templo va a ser reconstruido con el objetivo de precisamente reanudar los sacrificios. O sea, nuevamente Cristo, entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa con Cristo si se reanudan los sacrificios? Es como una herejía. Pero supongamos que le demos la razón. Ok, en un arranque de locura, vuestro servidor dice, ok, ya, va a volver a estar ahí en el templo la presencia de Dios, el lugar santísimo, y se reanudan los sacrificios. ¿Qué cosa deja de ser necesaria de manera inmediata, suponiendo que eso pudiera llegar a suceder? El sacrificio de Cristo. Exacto, también queda obsoleto. Precisamente el sacrificio de Cristo vino ¿para qué? Para dejar obsoleto y cumplido el sacrificio del cordero expiatorio una vez al año. Un sacrificio que por lo demás, eso no entiendo cuál es la desesperación de que se vuelva a llevar a cabo el sacrificio expiatorio en el templo. Si Cristo murió una sola vez para siempre, ¿por qué? Porque su sacrificio fue perfecto. Falta algo, ¿no? En cambio, el sacrificio expiatorio, hasta antes de que el lugar santísimo fuera finalizado, ¿qué pasaba con ese sacrificio? ¿Era perfecto? No. No, por algo era necesario hacer ¿qué cosa? Sacrificar a cada rato. Claro, el sacrificio, el grande, digamos, el 14 de Nisan, creo que era una vez al año, o sea, había que renovarlo permanentemente, sumado al hecho de que el sumo sacerdote tenía que purificarse de manera perfecta. ¿Y qué pasaba con el sumo sacerdote? Si es que no estaba perfectamente purificado, se moría. Moría. Se moría y por lo tanto el sacrificio de ese año, ¿qué pasaba con él? Quedaba invalidado. No era válido. No quedaba válido, no era válido y había que esperar hasta el año siguiente. O sea, literalmente imagínense las implicaciones de que sea tan así. La gente dice, ok, solamente es una cosa de interpretación del momento en el que Cristo vuelve. Sino también tiene que ver con la importancia que se le da a este tipo de cosas. O sea, imagínense, como en razón del comentario que hizo el hermano, no entiendo la verdad la desesperación que tienen algunos de que todo el sistema judío del Antiguo Testamento vuelva a restablecerse, como si lo necesitáramos. Insisto, ni siquiera el judío mismo necesita que se restablezca todo eso, si es que tiene a Cristo en su corazón. O sea, es literalmente una suerte de hacer difícil lo fácil. O sea, Cristo murió por nosotros para siempre, por nuestros pecados una sola vez y para siempre, y resulta que la gente que acepta esto está como desesperada en tener que volver a hacerlo año a año. Entonces, esto es una manera de ver la ley de manera incorrecta, creyendo que el ser humano va a ser capaz de cumplirla.
Entonces, También para bonito. colmo, este versículo que algunos nos hace prepararnos para la venida de Cristo mediante nuestras propias acciones y obras, y eventualmente una santidad, o sea, sin pecado. Pero recordemos, el principal propósito de la ley es mostrarnos qué cosa. Nuestros pecados. Exacto, la ley como espejo, para demostrar lo que la ley de Dios, recuerden, tiene 3 usos: espejo, guía y, ¿se acuerdan el otro? Espejo, guía y, muy bien, freno. Nos dice quiénes somos, dónde estamos y en qué momento detenernos. O sea, me refiero respecto del pecado. Obviamente sin ley no sabríamos lo que es el pecado. En ese sentido no podemos renegar de que la ley haya existido, si no, no sabríamos lo que es pecado. O sea, o si no hubiese existido la ley, perfectamente podríamos presentarnos ante Dios y decir, bueno, tú no me dijiste nunca Que qué esto era era lo pecado. bueno, qué era lo bueno, qué era lo malo. Entonces, ¿cómo me vas a querer condenar ahora? En ese sentido, hay cristianos que lamentablemente dicen que la ley es un tipo de maldición. La maldición también es la ley de Dios también es una bendición para el creyente. ¿Para conocer qué cosa? La Biblia dice que la ley es el ayo que nos lleva a Cristo. Exacto, por lo tanto es una bendición. ¿Por qué? Porque nos permite conocer qué cosa en particular, o en realidad 2 incluso. Nos permite conocer nuestro pecado ¿El pecado? y así ¿El pecado? conocer nuestra necesidad de Cristo. ¿Okay? Porque por la ley Entonces, conocieron el pecado. a mi opinión, entonces, y de Academia de Cristo, estas enseñanzas hacen que también, como les decía, Una pregunta. esta cita, disculpen un momento, le cedo la palabra de inmediato. No se preocupe. Entonces, el tema central ahí es que se insiste mucho en prepararse para la segunda venida. Digamos, supongamos que yo tuviera la certeza de que la venida de Cristo va a ser muy posterior a mi muerte. ¿Tendría que haber algún cambio en mi vida? ¿O mi vida cristiana tendría que ser tal como siempre? Siendo creyente, me refiero. Y como siempre. Exacto, ¿por qué diferencia hay si Cristo viene mañana, en 2 horas, en 100 años o en 1000? Lo mismo. Lo que pasa, pastor, es que muchas veces esas personas realmente, la Biblia dice que si tienen ese pensamiento es porque realmente no están convertidas o no han nacido de nuevo. Porque tus convicciones tienen que ser desde el primer día hasta el último día y aceptar lo que recibimos de Dios, ¿no? Que es su salvación. Y vivir para Él, como dice la Biblia. O sea, eso, de hecho, es un tipo de, parafraseando un poco, es como esa frase católica, Dios nos pille confesados. En el sentido de que ojalá cuando nos muramos hayamos estado recién perdonados por el sacerdote de nuestros pecados y así nos vamos al cielo. Como que si pasara más tiempo entre el momento de la confesión, en el caso de los católicos, y que nos muramos, entonces, caramba, no vayamos a tener muchos pecados acumulados. En este caso podríamos decir que Dios nos arrebate confesados, o Cristo nos arrebate confesados. Como que tuviéramos que, insisto, estar particularmente preparados o que hay una presencia de Cristo más grande en un momento que en otro. Y por lo demás, insisto, lamentablemente nos hace interpretar mal la Biblia y darle centralidad a cosas que no la tienen. Por ejemplo, el Apocalipsis. Lamentablemente es un libro que se ve ¿de qué manera? ¿Como un libro de qué tipo? Esotérico. Revelación. ¿Uno dijo esotérico? ¿Alguien más dijo qué cosa, perdón? Yo dije Como esotérico. profecía, como que del futuro Yeah. todo. Ok, hay profecía, claro, Simbólico. obviamente, ¿perdón? Simbólico, tal vez. En muchos casos simbólico. De hecho, eso es uno de los que no adherimos al dispensacionalismo, es que ¿por qué buena parte del Apocalipsis se le ve como un libro literal, pero justo en los versículos que se podrían interpretar como
con algún grado de interpretación, ahí se le quita la literalidad, o sea, se le pega la literalidad, por así decirlo. Como que interpretamos una parte literal y otra parte metafórica. Pastor, una consulta. Dígame. Y cuando la Biblia dice velad y orad porque la hora no sabes ni cuándo va a venir, pero ¿qué se refiere velad y orad? Yo que sepa, esas palabras implica, bueno, en el original un poquito, o como que estar apercibidos, estar despiertos, Estar especialmente ¿no? despierto, sí. Claro. Claro, algo así. Sí, estar particularmente despierto. Estar ¿Qué quiere decir entonces con respecto a o sea, no sé, En qué este giro? caso, ese versículo no hace más que reforzar la postura que le estoy presentando yo, en el sentido de que, ¿por qué voy a estar más velante y orando ahora? Que no tengo la más mínima idea de si Cristo va a volver pronto o en 10 años más, o, o supiera exactamente la fecha y hora. Tengo que estar velando y orando en cualquier momento. Es un presente continuo, entonces. Claro, por supuesto. O sea, en primer lugar, la vida cristiana tiene que estar en presente continuo, en todo momento. Pero volviendo al punto del Apocalipsis, lamentablemente estas tendencias doctrinales, no me atrevería a decir necesariamente herejías, la verdad, quiero ser un poco generoso y decir un error doctrinal. Pero en primer lugar, tiene varias incoherencias. Por ejemplo, centra la predicación cristiana solamente en un aspecto, la segunda venida de Cristo, siendo que lo que tenemos que predicar es la salvación por gracia que se nos entregó en la primera venida de Cristo. Amén. O sea, Cristo en su primera venida vino a salvar, en su segunda venida viene a juzgar. Independiente, aunque fuera verdad lo que dicen los dispensacionalistas, aunque fuera verdad, pero la segunda venida no viene a proveernos salvación, no viene a proveernos gracia. Entonces, en segundo lugar, ¿saben qué tan antiguo y popular es esta doctrina? Por ejemplo, en la Iglesia Católica antigua, antes de que se pervirtiera, me refiero, en los primeros siglos, no era un tema, jamás se habló de ella. Posteriormente, incluso en la Iglesia Católica pervertida, después de la era de Tomás de Aquino, los llamados padres de la Iglesia, etc., tampoco. Llegó la Reforma. ¿Saben cuánto le dedicó Lutero, Calvino, Zwinglio, todos los reformadores, a pesar de las diferencias que había entre ellos? ¿Cuánto le dedicaron al tema de la segunda venida de Cristo? Prácticamente nada. ¿Por qué? Porque por una razón bastante obvia. Nosotros queremos resucitar, por así decirlo, la salvación por gracia, que nos escondió el Vaticano durante 1000 años. No estar pendientes si se acaba el mundo o no. O poner la Biblia nuevamente en las manos de la gente. Recién la doctrina del fin del mundo, de esta manera como se presenta ahora, es aparecida en el siglo XIX, fruto del llamado movimiento de santidad que surgió en Estados Unidos, en donde su principal expositor fue el que hizo el comentario bíblico, tal vez ustedes lo conocen, Scofield. Y ahí él sistematizó el llamado dispensacionalismo y básicamente creó todas estas corrientes de doctrina. Y le continuó un cercano a él, el señor Moody, el fundador de un famoso seminario en Estados Unidos. Creo que está en Chicago, si mal no recuerdo. Dwight Moody. Y así otros tantos cercanos a él. Pero no es una doctrina que haya sido enseñada ni siquiera en la Segunda Reforma. O sea, ni los Wesley, ni los puritanos, ni los que fundaron, no sé, los peregrinos que llegaron a Estados Unidos, que todos eran devotos evangélicos. Nada, absolutamente nada. Lamentablemente entonces, el problema, como les digo, es que esta doctrina nos hace utilizar la ley equivocadamente, entregar el mensaje equivocadamente y de una manera equivocada. Una pregunta, profesor. Dígame. Disculpe, hace un ratito, era del tema anterior. Son dos. ¿A qué se refiere con entonces, la tribulación
la gran tribulación, dice la Biblia, ¿a qué se refiere? Más que todo es una pregunta y luego, ¿para qué Dios nos da todo este panorama un poco, ¿verdad? De todo un poco simbólico, ¿verdad? ¿Cuál es el fin? La primera pregunta es esa, ¿eso qué quiere decir? ¿La tribulación o es que nosotros estamos viviéndola o qué quiere decir con eso? Nosotros creemos, digamos, en la Iglesia Luterana Confesional, por ende Academia Cristo, creemos que ya vivimos la gran tribulación. ¿Desde cuándo? Desde el mismo Pentecostés. Es más, hoy en día literalmente nosotros podemos decir que prácticamente vivimos en una era de paz, prácticamente comparada con la que vivieron los primeros 2 siglos de cristianismo. No sé si en esta clase lo he dicho, pero se calcula que en los primeros 200 años de la era cristiana murió asesinado aproximadamente la mitad de los cristianos, ya sea primero por los judíos, asesinados por herejes, y posteriormente por los romanos, por sediciosos. Entonces, ¿qué mayor persecución, qué mayor tribulación que esa? Entonces, lo que pasa es que la gente que acepta esta doctrina habla de la tribulación como un periodo especial, posterior. Pero qué mayor tribulación que la misma que estaban viviendo los primeros cristianos que estaban en la época, solamente incluso en la bíblica. Y entonces, o sobre nuevamente el Apocalipsis, porque esa parte, disculpen, se me había olvidado explicarla, pero convierten a un libro, a una carta totalmente pastoral, como es el Apocalipsis, y dejan de lado todo eso y se quedan solamente en la parte profética. Se quedan solamente en la parte en donde prácticamente hay que tener miedo al contenido del Apocalipsis, siendo que tiene un contenido tan hermoso, que en vez de infundir esperanza al creyente, le infunde temor. De hecho, piensen, uno de los versículos más esperanzadores de la Biblia es precisamente el último. ¿Recuerdan qué dice? Ahorita. Y aquel que se encuentra, ¿cómo dice? El último versículo, perdón. Y el que le agregue algo a esta palabra. No, es el que sea justo, justifíquese todavía, y el que... La gracia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Síganme, ¿hay lugar ahí para el temor, para la incertidumbre que nos presenta este tipo de doctrina? No. Pastor, pero yo creo que eso es como se usa en varias cartas, no necesariamente como una doctrina específica. Y también yo creo que cuando hablamos de la gran tribulación hay acontecimientos específicos. Por ende hay cosas que, o sea, no han pasado y también hay tiempos. Yo creo que si hemos vivido la gran tribulación, yo pienso que la Biblia no nos daría, no, bueno, es mi punto de vista, no nos daría tiempos, días, meses, porque no solamente es el libro de Apocalipsis, hay referencias más antiguas. De hecho, esa es precisamente una contradicción del dispensacionalismo, que toma versículos bíblicos para hacer una sola doctrina, los toma de Malaquías, otros de Isaías, los mezclan con algunas palabras de Cristo y finalmente le dan el sello con el Apocalipsis. O con yo creo que no en cambio, tanto si usted como una doctrina. En cambio, si usted lo compara, por ejemplo, con la doctrina de la salvación por fe, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea, absolutamente elocuente, clara, directa. O la resurrección de Cristo. Está clarísimo. Entonces, Dios, recuerden, no es un Dios de confusión. Entonces, ¿por qué si fuera algo tan fundamental, nos entregaría una doctrina tan confusa? O sea, no, yo creo que no en la iglesia que yo estoy, no es que sea, o sea, por encima de la gracia, no, obvio que Dios nos mandó a predicar la palabra de Dios, ¿no? El arrepentimiento de los pecados y la gracia a través de Cristo. Pero yo creo que usted está hablando de las iglesias que ponen por encima de todas esas cosas, ¿me entiendes? Sí, por supuesto. Y yo pienso que no sería, claro, sería ilógico, ¿no? Porque obvio que sin la gracia de Dios no pudiéramos alcanzar la salvación, ¿no? Es lo más importante, lo más principal, ¿me entiende?
pero yo pienso que la Biblia también nos da más detalles de más cosas que no están por encima, pero son importantes. Bueno, esa es mi opinión, ¿no? Sí, o sea, Yo, sin duda que la Biblia nos menciona fechas, acontecimientos, pero en primer lugar, ¿por qué estar o ceder a que esos lugares, o sea, esos acontecimientos van a darse de la manera en que el dispensacionalismo tribulacionista nos lo menciona, en la cantidad de tiempo que lo menciona y que detrás no hay, de eso no hay simplemente verdades que nosotros no podemos entender? O ponerle claro, fechas o tampoco son lugares. fechas exactas, ¿no? Como los testigos de Jehová o etcétera, que daban, no, simplemente cuando se habla de tiempo, pues nadie sabe, obvio, pero, o sea, hay cosas que están pasando y no, o sea, no podemos ser como ojo ajeno a lo que estamos pasando, o sea, cada día las cosas están más difíciles y por ende se relacionan, ¿no? De una u A otra ver, forma. Ah, están las cosas difíciles, por supuesto, pero dígame, ¿cree usted que las cosas las tenían más fáciles, como le acabo de decir, los cristianos de los primeros dos siglos? anteriormente, obvio, No, en claro, que esto absoluto, se en remonta absoluto. a la antigua, ¿no? A los primeros cristianos. O Eso es sea, no, obvio. no sé si les envié por interno el video en donde hablo de las catacumbas. Precisamente, o sea, tenían que literalmente que enterrar escondidos a los cristianos. ¿Por qué? Porque no los dejaban ni siquiera velar a sus muertos porque corrían el riesgo de muerte. O sea, ahora nosotros con todos los problemas que tiene nuestra sociedad, que por cierto los tiene, cualquiera, pero usted puede estar libremente sentado escuchando esta clase, participando en ella, estando, es cierto, no, pero estoy seguro que ninguna de los problemas, ni siquiera en la época soviética, donde con toda la persecución que hubo en contra de los cristianos, se logró derechamente, ¿por qué no?, una masacre como la que vivieron los cristianos de los primeros 2 siglos. Es más, probablemente la gran mayoría de los personajes que se mencionan en el Nuevo Testamento, las personas que leyeron las cartas de Pablo, probablemente la abrumadora mayoría de ellos murieron asesinados. Insisto, primero por los judíos, por ser herejes, por así decirlo, y posteriormente por los romanos. Entonces, en ese sentido, y si hay una tribulación, insisto, ¿qué más tribulación que esa? O sea, o pensar que va a venir una Pastor, peor. ¿Qué más que de la que tenemos? Dígame. disculpe, pastor. La verdad es que yo no tengo la pantalla completa, no sé, algo tengo en el internet, por eso no levanté la mano en dibujo. Pero tengo una apreciación sobre el tema que se está dando. Primero que nada, la Biblia habla por sí sola y la mayoría de los versículos hablan de que, por lo menos en Romanos dice, por la obediencia de uno solo somos justificados, todos. Y en Romanos también nos dice que somos justificados gratuitamente. Por lo tanto, a mí lo que me hace así un poco mella, porque creo que las contradicciones son las tradiciones de los seres humanos, que hacen que Dios sea como un individuo, no como un Dios, sino que lo personalizan como que tuviera carácter de nosotros. Yo veo, o sea, en un versículo dice que el Señor va a hacer morada. Y me pregunto, y si está haciendo una morada, ya sea una casa, lo que sea, donde vamos a estar nosotros, por cualquier eventualidad, como un ingeniero cualquiera va y hace la casa y después la tiene que sacar porque perdió la salvación o se portó mal, suena como contradictorio. Ese es mi aporte, pastor. Ok. Insisto, el punto es, en el caso de lo que nos convoca en este momento, insisto, es el hecho de, en primer lugar, no perder el enfoque de lo que ha de ser nuestra predicación, de dónde recibimos nuestra salvación. Y recordemos las palabras de Cristo: no les corresponde a vosotros saber los tiempos. Entonces, en cambio, esta doctrina precisamente lo que más busca es conocer cuáles son esos tiempos.
y que si falta poco, o es un emblema, yo creo que ustedes lo deben haber escuchado tanto como yo. Cristo viene pronto, prepárate. ¿Para qué voy a tener que prepararme de algo que si Cristo ya salvó ya estoy en Cristo y Cristo me libró, me salvó de mis pecados? Entonces creo que esta doctrina, además de tener todos los errores que ya he mencionado, comete el error de no infundir esperanza al creyente, sino al contrario, creo que le infunde más, tal vez sin intención, la gente no digo que lo hagan malintencionadamente, pero no creo que esa doctrina de esa manera le infunda esperanza al creyente, mucho menos al incrédulo. Solamente le infunde, digamos, temor, incertidumbre, y para colmo, insisto, le quita el foco de nuestra predicación y le da centralidad a otras cosas, como lo decía el caso del judaizaísmo, insisto, pensar más en la segunda venida de Cristo que predicar la primera, y cosas similares, insisto, no se trata, digamos, de negar que Cristo va a volver, pero insisto, eso sucederá cuando Cristo lo desee, lo estime conveniente. Insisto, ese versículo bíblico es muy elocuente, no les corresponde a vosotros saber. Entonces, si ni siquiera a los apóstoles les correspondía saber, ¿por qué nos iba a corresponder a nosotros? ¿Alguna otra pregunta o comentario? No. Bueno, obviamente, insisto, el problema, como les decía, en el caso del Apocalipsis, es que lamentablemente con esto han terminado convirtiendo una carta muy bella, pastoral, llena de esperanza, literalmente, porque ¿para qué estamos con cosas? ¿Qué asocia uno cuando escucha la palabra Apocalipsis? Uno asocia, así de buenas a primeras, dice, escuché la palabra Apocalipsis y pienso en la esperanza, pienso en la gracia de Cristo, va a estar con todos nosotros hasta el fin del mundo. No, de inmediato se piensa en el fin del mundo, en tragedia, en dolor, en llanto. Es cierto, se habla en la Biblia de que van a haber guerras, tribulaciones, o sea, guerra, sufrimiento, dolor, como señales de los últimos tiempos. Pero, ¿eso es algo acaso novedoso para el mundo actual de estos últimos 2 siglos? No, Se habla por ahí de terremotos. La verdad no recuerdo si acá había otro chileno o no, pero háblenme de terremotos a mí, que viví uno hace 10 años y un par de meses. Y vaya que fue una tribulación, por cierto. Solo recordarlo me llena de terror. Entonces, o las guerras, es cierto. Las guerras de hoy en día son mucho más llamativas. ¿Por qué? Porque tenemos medios de comunicación, son más destructivas. ¿Por qué? Porque hoy en día hay más armas destructivas. Ahora muchos hablan de que el famoso COVID-19 es una enfermedad medianamente profetizada en la Biblia por las pestes, pero sin embargo en la historia de la humanidad han habido pestes que han sido mucho más destructivas. Precisamente en la época de Lutero, el siglo XVI, XVII también, posterior, que duró más de 100 años esa peste, la peste bubónica, la peste negra, esa se llevó a la mitad de Europa. Entonces, en ese sentido, más que tener temor, tenemos que tener satisfacción, gratitud a Dios de que con todos los defectos que tiene este mundo, que claro, por supuesto nos gustaría a todos estar en la presencia de Dios, sin duda que sí, pero eso que suceda en el momento en que Cristo lo estime conveniente, que no sea nuestro afán, insisto, estar casi con un calendario, con un reloj en mano, por decirlo de alguna manera, por supuesto, no es que sea así literalmente, esperando si falta poco o mucho para la segunda venida de Cristo. Insisto, ¿por qué? Porque Cristo en su ascensión nos ordenó predicar la primera, enseñando todas las cosas que os he guardado. Y precisamente su ministerio fue enseñando su gracia, su paz gratuita, o sea, su perdón gratuito por nuestros pecados, su expiación, su muerte y resurrección corporal. Y fundamentalmente, insisto, resurrección corporal. Porque si no, toda la resurrección, o como le quieran llamar los que piensan distinto,
no habría sido derechamente una resurrección. Entonces, por lo tanto, no habría habido victoria sobre la muerte y sobre el pecado. Muy bien. En fin, bueno. ¿No hay más preguntas entonces? Bueno. En fin, estamos entonces llegando a la finalización de este curso, el Dios verdadero, entregado por vuestro servidor. Espero haya sido una experiencia grata para todos ustedes y que hayan aprendido lo más posible. Y que haber sido yo un profesor digno de haber estado a cargo vuestro. Así que una bendición haber podido trabajar con ustedes. Y bueno, ahora entonces